Así que bienvenida, Caro. Y bueno, Bueno, José, muchas gracias. Clap, clap, aplausos. Bueno, antes que nada, un gusto estar con todos ustedes acá. Primero, gracias a todos porque me encanta ver gente con la que compartir muchas ideas acerca de la arquitectura y también de la formación. Y gracias especiales a Pablo, porque la primera vez que hablamos de estos temas estábamos, Pablo, casi en los márgenes. Me alegra mucho que esa idea del Taller Nación se haya construido en un espacio tan lindo. Primero que se haya construido y que hoy sea un espacio tan lindo de conocimiento. Bueno, no podemos nombrar a cada uno, pero gracias por estar acá. Y voy a probarla, a ver, compartir la pantalla. A ver, me van avisando. La charla se llama El turismo nacional y la obra del ACA. Y si bien este es el eje, me parece que más que hablar de la obra solamente del ACA, es una oportunidad para replantearse otros temas, ¿no? Especialmente en este momento en el que estamos viviendo. Y les tiro una pregunta para que al final podamos compartir, y es, ¿qué cosas puede aportarnos en el proyecto y en este contexto la obra de Automóvil Club? Para quienes no saben, el ACA es una organización que desde 1904 está en nuestro país y que significa Automóvil Club Argentino, y va a surgir de la mano del, digamos, del lanzamiento del automóvil a nivel internacional y a la luz de muchas organizaciones que fueron acompañando, digamos, el inicio del auto, ¿no?, como factor de progreso, especialmente en el siglo XX, y que en un principio el Automóvil Club va a ser una organización sin fin de lucro, cuya finalidad era esta asistencia mecánica, y especialmente estaba vinculada, ¿no?, al deporte automovilístico. En ese momento, el ACA, además, digamos, de sponsorear muchas carreras de autos y de alentar este deporte, también va a generar un conocimiento en relación al uso, ya que estamos en el Taller Nación, al uso y a las condiciones de nuestro territorio, ¿no? Organizaban muchas carreras de autos, vinculando lugares que en ese momento eran lejanos, ¿no? Buenos Aires, Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, y a partir de eso iban a generar toda una serie de relevamientos, las rutas, hojas de ruta, condiciones de los caminos, y por otro lado, es a partir de este, digamos, desarrollo que realmente va a tener, porque se va a intensificar el uso del automóvil, es que el ACA va a generar una serie de asociaciones con diversas instituciones y organismos nacionales que van a expandir y a multiplicar su alcance. Acá vemos en este cuadro me gustó hacer este cuadro porque me parece importante una primera cuestión, y es que el proyecto del ACA va a ser una acción sostenida que va a atravesar diferentes signos, partidos y situaciones políticas de nuestro país. Y creo que es un mensaje. Se funda en 1904, ya había muchas instituciones dedicadas a esto, va a replicar lo que había pasado en Francia, en Bélgica, en Estados Unidos. También dentro de la principal asociación es que en 1932 se va a vincular con la Dirección Nacional de Vialidad, ¿sí? Y mutuamente se van a nutrir con esto que yo les decía, de la idea de poder ver, construir, gestionar dónde serían las rutas y los caminos para, en principio, para estas actividades del turismo deportivo.
Y la otra segunda asociación, muy importante, es la que va a ocurrir en 1935, cuando el Automóvil Club va a firmar un convenio con Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ¿sí? Con lo cual el ACA lo que va a hacer es tener, digamos, la exclusividad de las naftas, de los combustibles de YPF, y por otro lado YPF va a aportarle también toda una serie no solo de avales, ¿no?, económicos, sino también la posibilidad de construir a lo largo de todo nuestro país esta serie de estaciones de servicio y otros equipamientos infraestructurales para, no solo para el automovilismo, ¿sí?, aquí va a cambiar su función, sino también con el sentido de promover el turismo nacional. Esto me parece también otro mensaje importante, es porque el éxito de este proyecto no dependió solamente de un privado, sino que estuvo de la mano entre diferentes instituciones, ¿no?, privadas y estatales. En 1936, también este es otro dato interesante, ¿no?, se va a hacer un concurso de arquitectura. Acá pasamos al concurso. Se va a hacer un concurso de arquitectura para el diseño de toda esta red de estaciones de servicio. En esta época ya estamos hablando de una arquitectura moderna, digamos, a partir de 1929 podríamos estar hablando de que todas estas arquitecturas que participan del concurso están ya alineadas con la lógica de la arquitectura moderna. Aquí vemos algunos resultados del concurso. Y este concurso lo va a ganar el ingeniero Antonio Vilar. Y me encanta mostrar esto, acá lo vemos con el seudónimo Chispa. Vilar es ingeniero, es platense, se va a formar en la ciudad de La Plata. Y otra cosa que me parece importante mencionar es que si vemos cuál era el espíritu de los participantes de este concurso, ¿no?, todos los proyectos que participaron, y el de Vilar, vamos a estar viendo que en este momento se estaba participando de esta lógica de la nueva arquitectura, ¿no?, la arquitectura moderna. Pero sin embargo, en esa misma publicación, y este es un mensaje no para los estudiantes, sino para nosotros, las y los estudiantes, en esa misma publicación vamos a ver cuáles eran las cosas que se le enseñaban a los estudiantes en la facultad, ¿sí? Fíjense que a diferencia de esa arquitectura, como concepto no iba a surgir desde la academia, ¿sí? Estaba varios pasos atrás. Vemos, este era un trabajo de diseño, ¿no?, una cátedra como la que estamos ahora, que si bien se había desprovisto de los estilos, del vocabulario académico, aún estaba pensando en términos académicos de diseño, ¿no?, el eje de simetría, el recinto, la planta organizada a partir de un recinto. Y ni que hablar, en esa misma publicación, lo que hacíamos hacer a los estudiantes en un curso que aún se llamaba composición decorativa, ¿no? Mientras la arquitectura moderna ocurría, nosotros les enseñábamos a los estudiantes a diseñar este tipo de cosas. Y es entonces que esto lleva a otra reflexión, que la arquitectura moderna no va a surgir en la academia, sino en la práctica, ¿no? Y en una práctica que estuvo alimentada fundamentalmente del vínculo con algunos países como Alemania, Holanda, Francia, y especialmente en el caso de Antonio Vilar, con las publicaciones periódicas, ¿no?, lo que ellos consumían en las revistas, especialmente Modern Bauformen y otras que mostraban este tipo de arquitectura de la Bauhaus, por ejemplo. Y también los vínculos que se van a establecer en el caso de Vilar con algunas figuras de estas
sobresalientes, como Le Corbusier, que va a visitar la Argentina, y que Vilar va a ser uno de los que lo va a recibir, lo va a llevar a Mar del Plata. Le Corbusier va a visitar su estudio y va a ser una figura bastante influyente en su arquitectura. Para hablar o para poner en contexto la obra de Vilar, digamos que va a haber un primer periodo donde él, junto a su hermano Carlos, que era arquitecto, van a realizar una serie de concursos y de obras, las primeras en La Plata. Acá vemos a la izquierda el Banco Popular Argentino, ahí. Pero Vilar rápidamente se va a alinear con estas ideas de la nueva arquitectura, ¿no? La arquitectura, especialmente la primera arquitectura moderna, esa desde la lógica del racionalismo. Y va a realizar muchas obras, especialmente las primeras de arquitectura doméstica en la zona norte, donde él residía, y como característica de diseño de Vilar, quiero tomar las palabras de arquitecta Scarone, que fue la primera que escribió un libro sobre Vilar. Después hubo otros, como el de Feal y otros muchos artículos acerca de su obra. Pero también Roberto Fernández, que estuvo con ella en esa publicación, van a decir que a diferencia de otros arquitectos de esta época, Vilar fue un dador de tipos, ¿sí? O sea, era de esta arquitectura moderna, no estaba tan interesado en la forma como otros, no sé, Sánchez Laos y de la Torre, que suscribieron a esta arquitectura desde la incorporación de una expresión y una estética, sino que Vilar intentaba ahondar acerca del tipo, de las relaciones tipológicas y funcionales. Y bueno, por supuesto, como era ingeniero, también materiales. Como contexto, algunas de sus obras, en San Isidro, donde vemos que también toma toda esta lógica, ¿no?, de la primera arquitectura moderna, el uso de las terrazas, la falta, digamos, de ornamentos, por supuesto, pero también la idea de poder ir preparando la estructura del cerramiento. Algunos edificios de Vilar acá en la Avenida Libertador, el edificio Palermo, y una de sus obras primeras paradigmáticas, la casa en San Isidro. La Casa Columba, un poco más tardía, en Belgrano. El edificio Nordisca. Y aquí viene la pregunta, ¿qué hace Vilar con esa, digamos, con esa práctica que él había adquirido, ¿no? Sus primeras obras que había desarrollado en La Plata, en Buenos Aires, cuando tiene que enfrentarse a un proyecto de esta, ¿no? Cuando tiene que cambiar de su ciudad y de una ciudad muy particular, cualquiera sea, La Plata o Buenos Aires, para proyectar o reproyectar este territorio. El plan del ACA consistía no solamente en el diseño de las estaciones de servicio, sino en una estrategia de apropiación de nuestro país. Y aquí vemos en este mapa las rojas estaciones que se habían construido hasta el momento de la publicación esta, en 1943, y los círculos blancos son las que estaban en marcha, algunas se construyeron y otras no, y hay una primer, digamos, decisión de diseño que tiene que ver con un hecho utilitario. ¿Cuál es la relación que plantean en nuestro territorio esos puntos? Y la primera es la distancia que puede recorrer un auto sin vaciar su tanque, ¿sí? Un hecho absolutamente funcional. O sea, hay una distribución a partir de entre 100 y 150 kilómetros, que es lo que resiste un auto para ir de una estación a la otra. Para tomar escala de lo que implicó el proyecto, ¿no?, el plan de Vilar del ACA, podemos comparar, busqué este mapa, que es la red de carriles de Argentina sobre el mapa de Europa. Acá vemos, ¿no?, un pedazo
de la Argentina, esto está en escala, esto es Europa y esto es la Argentina, para darnos cuenta de qué cosa implicó este proyecto, ¿no? Una enorme escala. Y no fue el primer proyecto que dejó marcas o huellas en nuestro territorio en relación a un proyecto de infraestructura. Hubo otros. En la colonia, por ejemplo, también encontré este mapa que indicaba las carreras de postas, ¿no? O sea, cómo se iban uniendo las carretas y cómo iban llegando a las postas. Sabemos que las postas, la más conocida es la posta de Yatasto, pero fíjense que los puntos también habían surgido desde una relación absolutamente funcional, ¿no? Lo que podían resistir las carretas para unir una posta con otra. Esta sería una dimensión, ¿no? De poder dejar esa marca en el territorio. Otra, que es la más conocida, que es la red de ferrocarriles, también dejó esas huellas, ¿no? Huellas, marcas, desarrollo de pueblos, de lugares. Pero sin embargo, aquí viene una gran diferencia con el Automóvil Club. Si vemos que las postas, ¿no?, dejaban esas huellas a partir de la necesidad básica de comunicación, en el caso de los ferrocarriles, nosotros podríamos decir que esas huellas van a ser el resultado de un modelo político y económico. Sabemos que esto es producto del modelo agroexportador, y que a diferencia del Automóvil Club, si vemos todas estas líneas, si el ferrocarril produjo un gran despliegue de nuestro país, no hace más que hablar de la hegemonía que tenía en este modelo agroexportador Buenos Aires y su relación con el resto de las provincias. ¿Sí? Fíjense que todo, como dicen los dichos, Dios atiende en Buenos Aires. En cambio, Laca tenía como espíritu, según lo que Vilar, no escribió mucho, Vilar no era un teórico, escribió muy pocos textos, entre ellos la presentación de este proyecto, de un modo muy contundente. Lo que pretendía el ACA era al revés, que desde los grandes centros poblados poder distribuirse, en tanto que se orientaba a partir del turismo, era fomentar el conocimiento de nuestro país. Eso que Vilar llama el andar el país. Lo que el ACA intentaba hacer era fomentar el conocimiento de los lugares, digamos, más alejados, también teniendo como centro Buenos Aires, por supuesto, de nuestro país. Y también si vemos, este es el mapa que vimos antes, este otro mapa, que no llegó a construirse, pero Vilar ya dejaba planteado, ¿no?, que no solamente estaba hablando de un proyecto a escala nacional, sino también regional, ¿no?, cuando deja abiertos estos pasos y diseña estas fronteras para comunicarse con nuestros países vecinos. Pero esto para mí es una de las cosas más interesantes de la CAP, en relación a cómo es que fueron pensadas esas divisiones de los lugares, ¿no? Los 150 kilómetros, la nafta, la idea de poder expandirse de un modo federal en nuestro territorio. Y es un concepto fundamental del Plan ACA YPF, es que las grandes estaciones de los centros poblados respalden el mantenimiento financieramente negativo de las estaciones de zonas pobres y aisladas o de escaso tránsito, que son precisamente las más apreciadas por el turista, quien valoriza su irreemplazable utilidad muchas veces en momentos angustiosos, y no solo en lo referente al abastecimiento y auxilio mecánico. Bueno, esto nos está hablando de un modo diferente. O sea, si bien estamos frente a una empresa como el ACA, que se origina como una empresa, como una fundación sin fines de lucro, rápidamente se va a transformar en un emprendimiento comercial. Pero sin embargo, Vilar le va a dar este enfoque, y va a ser Vilar, claramente, después vamos a ver por qué, de poder no solamente unir los grandes centros, ¿sí?, los que tenían el dinero, sino también fomentar el desarrollo de otras zonas.
y hacer que esta infraestructura, la de las rutas, los caminos, el automóvil, llegue justamente a esos lugares. Esto puedo pasarles después el texto, que es muy extenso, pero que les puede servir. Bueno, y aquí vemos justamente que eso era lo que ocurría, ¿no? Había puntos de los lugares, digamos, más conocidos, pero la idea era que la red, ¿no? Que el mapa se extienda a estas otras zonas que eran las que más necesitaban esta infraestructura. Otro tema es cómo hacer un proyecto, ¿no? O sea, en términos de lo que estamos haciendo ahora en el taller, cómo hacer un proyecto que aborde regiones, climas, culturas tan diversas. Seleccioné algunos mapas, algunas fotos aéreas de los lugares donde están estas estaciones, Humahuaca, Oberá. Imaginemos ya desde los colores, desde el tejido de cada una de estas zonas, que nos está hablando de situaciones del contexto muy diversas para intervenir. Rosario de las Fronteras, Cochinga, Lago Mascardi, Río Grande. ¿Qué pensó para todas estas diferentes geografías donde tenía que insertar las estaciones de servicio? No eran solamente estaciones de servicio, pero los edificios Vilar. Se basó en un concepto de diseño integral muy acorde al espíritu del movimiento moderno, pero también planificó una idea, ¿no?, arquitectónica, adaptativa a cada uno de estos lugares. Vilar dijo, hay un concepto integral que luego va a adaptarse a las necesidades de cada uno de estos lugares. Y así vemos que había, ¿no?, diseñó esto que decía Scarone, ¿no?, esto que era un dador de tipos, diseñó algunas lógicas para pensar los edificios más urbanos, en este caso la sede de La Plata, los que estaban en los grandes centros urbanos, La Plata, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, que si vemos en el momento en el que fueron construidos y que además eran edificios de pura infraestructura, ¿no? Estación de servicio, en este caso tenían oficinas, garage, aún hoy siguen siendo ejemplos muy interesantes de arreglos urbanos. Seleccioné estos 4 porque me parecen 4 soluciones fantásticas de cómo tomar la esquina, ¿no? O sea, de cómo generar tejido urbano, de cómo tomar la esquina a partir del vacío, del lleno, del completamiento. Vemos, esta es la estación de Mar del Plata. Y además de los grandes, digamos, de las grandes estaciones, teníamos otras, ¿no?, que eran las estaciones de servicio propiamente dichas. Barracas, Avellaneda, donde en este caso, nuevamente, él va a aplicar esta lógica más pura del diseño racionalista de la primera época de la modernidad. Y cada una de estas, esta es la de Tandil, se convirtió rápidamente, no sé si alguien visitó Tandil, si no podemos ir en algún momento, se va a convertir rápidamente en un hito dentro de la ciudad donde se insertaba. Esto también es interesante, ¿no? Si vamos a Tandil u otras ciudades, podemos ver que en la plaza o en los lugares centrales de la ciudad está la iglesia, la municipalidad, la Casa de la Cultura y el ACA, ¿no? Rápidamente se convirtió en un elemento de identidad. Y esto que yo les decía, ¿no?, con la misma lógica, el mismo concepto, él generó situaciones adaptativas a las diferentes geografías y climas de nuestro lugar. Y así hubo otra serie, ¿no?, de estaciones que iba a retomar las formas constructivas, en este caso, perdón, bueno, sigo con estas. Jujuy, Santiago del Estero, en este caso se iban a tomar las condiciones y digamos, los espacios propios necesarios para la arquitectura de cada uno de los lugares, el patio, la expansión, la pérgola, y también los materiales disponibles en cada uno de estos lugares.
Jujuy, por ejemplo. Salta. La Falda. En algunos casos hice la relación con el hoy para ver que muchas de estas aún siguen vigentes, en funcionamiento, por supuesto, pero algunas han sido demolidas, pero muchas otras siguen vigentes, ¿no? Y siguen formando parte de la identidad de cada uno de estos lugares. Chinga, donde vemos que también se iba, digamos, juxtaponiendo de un modo que no era tan, digamos, preciso como las estaciones urbanas, ¿no? Digamos, esta reinterpretación de la arquitectura moderna, sino donde empezaban a aparecer los materiales, las formas constructivas, los espacios más apropiados para cada una de estas regiones del país. O en el sur, por ejemplo, esta es la de Villa Langostura, donde directamente va a usar madera, tejuelas de alerce para las cubiertas, y obviamente aquí había algunas normativas en relación al uso de los materiales, las pendientes, etcétera. Por ejemplo, no estaban las normativas y él sí va a reinterpretar, por ejemplo, estos espacios, ¿no? El bow window, los espacios necesarios para, digamos, articular la relación entre el interior y el exterior en un clima tan complejo como el del sur. Bariloche. Y las estaciones de servicio urbanas y suburbanas, ¿no? Las camineras, Luján, Arrecifes, donde no había un solo modo, ¿no? Sino que algunas suscribían más a esta idea del racionalismo y en otros casos no. Luján, que está muy cerca, por ejemplo, tenía las cubiertas de tejas. También es interesante ver que no respondía a una sola tipología, ¿no? O sea, el sentido este de fomentar el turismo también trajo aparejada las estaciones de servicio, las estaciones camineras, hoteles, camping. La idea esta del turismo también trajo de la mano hoteles, todo un equipamiento que iba a ser unido por esta red. Es el camping de Luján. Y algunas que no llegaron a construirse, pero son sumamente interesantes, como este centro fronterizo de las cuevas, que eran esas líneas que les mostré en el mapa, donde Vilar planeaba o soñaba el poder unir nuestro país con nuestros vecinos, ¿no? Una idea de un plan que no era solamente nacional, sino regional. Y el edificio Bandera, la sede central, que de este edificio mucho habla de su arquitectura, de su calidad arquitectónica. Esto, para el que no conoce, los estudiantes, esto está en Avenida Libertador, muy cerca del Museo Malva. Y yo creo que el gran hallazgo de este edificio no fue solamente la obra, ¿no? Sino el que Vilar era, según algunas entrevistas que les hemos hecho en un proyecto en la Universidad de Vilar, una persona sumamente generosa. Y en el momento en el que él tuvo que diseñar la sede central del ACA, convocó a varios colegas. Entonces, el edificio de la sede central lo hizo con Morixe, con el estudio de Jacobs Jiménez Falomir, con Sánchez Lagos de la Torre, con Bunge. Es un muy buen gesto de Vilar. Esta idea de poder compartir con sus colegas esta obra que va a ser la imagen de todo este plan. Un edificio de esos que podríamos decir, digamos, sobresaliente en términos de arquitectura
moderna, pero que también no dejaba de ser un edificio absolutamente funcional, ¿no? No les conté, pero todo esto son cocheras, oficinas. En este caso igual empieza a tener otros programas, el auditorio. Y otra cuestión de adaptación, de esto que Vilar decía del poder tener un concepto de diseño integral a su vez adaptado a las circunstancias, es que él estaba en Buenos Aires muy acostumbrado a trabajar con las empresas alemanas, ¿no? Como GOP, que eran las que habían apuntalado todas sus obras, ¿no? Como la de la sede central. Pero en el momento de empezar a construir en todo el país, también va a trabajar con las empresas constructoras locales. Algunas que no eran estas que él, GOP, ¿no? La que va a ser, digamos, gran parte de todas sus obras. También una cosa que quiero resaltar de esto, a ver si hay otra foto, no, de esto, es que la obra de Vilar y toda la arquitectura moderna de la Argentina, a diferencia de su referente, ¿no? De su referente europeo, por su desplazamiento temporal, la arquitectura del ACA, de Vilar en general, pero del ACA, va a estar perfectamente construida. Es una buena obra desde su calidad técnica, desde su factura constructiva, y esto tiene que ver que, a diferencia de Europa, nosotros incorporamos la arquitectura moderna mucho más tarde, y esto hizo que quienes construyeron acá ya habían edificios en la Bauhaus, en Rusia, en otros lugares, y ya venían con todo un conocimiento, el Cabanach, por ejemplo, en relación a los cálculos del hormigón, a la organización de las obras, a los procedimientos, incluso a la seguridad de las obras, que hace que esta sea una obra perfectamente construida, ¿no? Y que además les voy a contar algunas cosas. Voy a agarrar un texto de una entrevista que le hicimos a su sobrino. No sé si esta es la foto para decirlo, me parece que más esta. Además, les quiero contar que todas estas obras se hicieron en un periodo muy corto, ¿no? 3 años. Toda esta cantidad de obras se hizo en 3 años y Vilar las dirigió personalmente. Para este trabajo de investigación que hicimos en la UB, entrevistamos a su sobrino, que también es arquitecto, Vilar Castex, y él nos contó, quiero leer sus palabras porque fue muy emocionante esta entrevista con él. Cuando mi tío hacía las estaciones de servicio del ACA, tenía 2 autos, los alternaba, mandaba arreglar uno y mientras uno se lo preparaban, iba con el otro. Hasta escribía y dibujaba mientras manejaba, y además sabía mucho de mecánica. Y lo había tomado a su sobrino, digamos, como su asistente, y viajaba extensamente por todo el país dirigiendo cada una de las obras. O sea, él hizo la dirección de obra de todos estos edificios. También dentro de esta idea del diseño integral hay algo que es, digamos, fascinante, y es que también en esta entrevista que le hicimos a Vilar Castex le volvimos a hacer a Scarone, y ella dijo que en perspectiva sobre el tema del ACA, a diferencia de lo que había dicho cuando escribió el libro, hoy resaltaría esta idea de poder unir desde la mínima parte, desde el diseño gráfico hasta el territorio, que había una idea central que podía unir todas esas escalas de un modo coherente. Y una de estas cosas, ¿no?, tiene que ver con el diseño gráfico. Si nosotros vamos a cualquier lugar de esto, fíjense los diferentes espacios, podemos ver que hay algo, ¿no?, que es este muñequito de laca que diseña Vilar, el muñeco. Él le llama el muñeco, ¿no?, que está inspirado en la idea del agente de policía.
digamos, es la síntesis, pero que también va a ser el elemento que va a tener 2 o 3 partes, ¿no? Además del símbolo de la marca, la idea de que la mano hace que uno se acerque al ACA, va a tener la hora y va a tener el punto referencial donde yo estoy ubicado. Me parece una idea sumamente creativa y estratégica para, digamos, alguien que no era tampoco diseñador gráfico. También hay otro elemento, ¿sí? Otro elemento que es clave en esta idea de la imagen del ACA y que es la incorporación en las estaciones principales, ¿sí? Acá vemos los dibujos de Vilar, del mapa de la Argentina, ¿sí? En las estaciones principales él va a representar esta idea de un proyecto nacional a partir de incorporar el mapa. Y lo dijo así: con igual finalidad de caracterizar los edificios principales, hemos adoptado como detalle simbólico y a la vez decorativo en las fachadas el mapa de la República Argentina, hecho en vitrolita y en colores con las rutas principales formadas por una cinta de metal inoxidable. Y estos mapas, bueno, son piezas enormes que ahora vamos a ver, pero que tenían, como él lo dijo, no solo un sentido estético, sino un sentido simbólico, ¿no? Esta idea de mostrar, acá vemos en la de La Plata, el concepto de un plan a escala nacional. Otro aspecto del ACA que me parece subrayable es del ACA, del proyecto y de Vilar, como Vilar no era arquitecto, pero fue declarado arquitecto honorario por la SCA, así que le podríamos decir arquitecto también. Y es cómo también él utilizó este proyecto como una crítica, ¿no? O sea, no era solo una operación, digamos, formal, espacial, una búsqueda expresiva, sino que él también tenía una actitud de crítica, y una actitud de crítica política. En el momento en el que él publica las primeras obras del ACA, escribe esto que a mí me parece muy interesante: una de las condiciones legales para ser propietario de un bien es conocerlo, el turismo, y otra, usufructuarlo, con noble y razonable beneficio para la vida. Y habla acá de algo muy importante, ¿no? El control del Estado. Leyes antiguas creo que decían que el propietario tenía derecho al uso y al abuso de su bien. Esto ha caducado, pero solo como ley. Algunos ganan demasiado y trabajan muy poco, sin que nadie los controle o los moleste. Los grandes negocios. Muchísimos trabajan demasiado y sufren hambre y miseria mientras una fuerza infernal nos confunde y se hace cómplice de esta situación, aún valiéndose de las palabras más agradables que todo lo prometen, incluso los famosos derechos y libertades de la lucrativa politiquería. Esta frase, o estas ideas que va a publicar Vilar, también estaban apuntando a estas dos instituciones, al ACA y al Estado, no YPF en particular, pero sí al Estado, y a su responsabilidad. ¿Por qué? Porque él va a escribir en este momento unas frases que son muy emotivas. No las leo porque son muy largas, pero él le va a contar a su hija y le va a decir que andar el país con la obra del ACA me permitió conocer los lugares más hermosos, más bellos, nuestra cultura, nuestras tradiciones, pero también, ¿no?, venido desde Buenos Aires, me permitió descubrir la miseria, la pobreza, la desnutrición infantil y la falta total y absoluta de responsabilidad de los estamentos políticos. Y es así que no solamente Vilar hace una crítica, sino que en el momento en el que puede en este proyecto, realiza una acción concreta. También cuando publica el ACA, publica esta foto que es, en mi caso, no sé cómo podría describirla, ¿no? Pero dolorosa, ¿no? Y pone esta foto en una revista de arquitectura en ese momento, que era un gran acto de valentía, para explicar qué cosas podía hacer el ACA.
y yo lo trasladaría a una pregunta, ¿no? Cuando nosotros diseñamos, cuando nosotros proyectamos, cuando le enseñamos a nuestros estudiantes y cuando nuestros estudiantes proyectan, ¿no? ¿Cuál es el alcance? Tenemos que hacer una estación de servicio, que es esto, y a 20 metros tenemos esta realidad. ¿Puede nuestra arquitectura modificar esto? Entonces, mirar, creo que hay algo interesante y es que se hizo esto, ¿no? Y esta foto es por demás expresiva sobre lo que el ACA significa en lugares como ese. Y tiene el gran valor de apelar a nuestra conciencia, reclamando la atención primordial que los gobiernos y la opinión pública deben prestar a las regiones pobres del país, con preferencia a toda otra preocupación por casos semejantes del extranjero, por respetables que sean. Si ustedes salían en la revista de arquitectura nuestras, todas estaban focalizadas en la reconstrucción de las ciudades de posguerra, ¿no? Y todo lo que había pasado en Europa, que por supuesto él respetaba, pero que también estaba reclamando la atención de cuál era nuestra situación particular, ¿no? Y frente a esta realidad tan dolorosa, es que en este caso, él lo que va a hacer, este lugar, además de hacer la estación de servicio, esto es la primera obra, va a agregar algo que no estaba en el proyecto. Esto es San Antonio de la Paz. Él va a agregar este otro edificio, un centro de maternidad, de atención específico para la desnutrición infantil, ¿no? Y que un centro sanitario que aún sigue vigente y que sigue dando servicios en este lugar. Ahora, esto no lo dice Vilar, pero lo digo yo, creo que nuestros proyectos deben trascender una mera exploración formal tecnológica para ver cuál es su sentido, ¿no? Y cómo pueden modificar esa realidad. También Vilar hizo en esta publicación algunos chistes, este es uno que me encanta, ¿no? Mostró su edificio, sacó esta foto del edificio y también mostró esto, ¿no? O sea, era cómo la gente se apropiaba, esto es Santiago del Estero, la vista que interesa, ¿no? Del edificio, por las tortas, la torta frita. Estaba tratando de ver cómo esa arquitectura que había propuesto también se vinculaba a las situaciones locales, a la apropiación, a la identidad. También, entre otras operaciones de diseño destacables que él va a hacer, es una que a mí no lo sabía antes de estudiar el ACA y me resultó sorprendente, y es que él va a poder incluso reformular cuestiones tan técnicas como la infraestructura, ¿no? Esta creo que sigue estando, no así, pero sigue estando. Estas son las estaciones camineras que van a Mar del Plata, y en el proyecto original Vilar tenía una sola de estas, ¿sí? Pero viendo la gran cantidad de tráfico que iba a Mar del Plata y los choques que se producían cuando la gente tenía que girar para meterse en una de estas estaciones, diseña y plantea algo muy creativo y que hoy sigue vigente, que es la idea de poner dos estaciones enfrentadas, ¿sí? Esto fue uno de sus hallazgos en este proyecto también. Y otras que también son de mis favoritas y que tienen una plena vigencia, ¿no? Si yo les digo que esto se construyó en ese momento, podríamos no creerlas. Esta es la de Punta Lara, donde él va a utilizar un desnivel casi como una placa, ¿no? Una placa que toma el desnivel del terreno y toda la estación está gran parte aquí enterrada y otra, y los coches pueden subir y atravesarla directamente. Perdón, ahí la vemos. Otro tema que también va a presentar Vilar, digamos, junto con este proyecto, además del diseño gráfico, es en ese documento él va a presentar una idea que llegó a materializarse, digamos, desde lo que él pretendía, pero sí en términos de lo que generó, digamos, desde la difusión del ACA. Vilar va a decir que el haber descubierto todos estos paisajes, estos lugares,
iba a necesitar de algo que los difunda, ¿sí? Anticipó muchas cosas que hoy conocemos como la difusión del patrimonio cultural, y si bien en ese momento no existía ni siquiera la palabra patrimonio, él recomendó, en el mismo momento que se estaba creando la Comisión Nacional de Patrimonio, la creación de un comité para cuidar y para difundir las obras, ¿no? Especialmente de lo que él llamaba, de un modo de colonial, no lo aceptaríamos, pero de lo que él llamaba el interior de nuestro país. Y de los edificios, el diseño, el ACA e YPF también van a generar estos documentos, ¿no? O sea, van a mapear todo las hojas de ruta y algo que es pionero, ¿no? La guía turística. La guía de viaje, la guía de hoteles, un montón de producción. Esto lo sponsoreaba el YPF, que nos van a dar las bases de lo que hoy, como les decía, conocemos como difusión, conservación de nuestro patrimonio. Y también en el momento en el que él publica este proyecto en la revista de arquitectura, va a mostrar no solamente sus obras, sino que todo esto va a estar acompañado de unas fotos que son muy interesantes y por eso las separé para mostrarlas, donde él va a explicar cuál es el valor o qué cosas pudo integrar, ¿no?, de cada uno de estos lugares en el momento de pensar el proyecto. En algún caso va a hablar de las técnicas de los lugares constructivos. Fíjense que publica una tapera, ¿no? La foto de una tapera. Los paisajes, en ese momento tampoco estaban tan desarrolladas estas palabras. Vilar no dice ni patrimonio, ni paisaje, ni territorio, porque no eran conceptos, digamos, nociones o términos en el modo en el que hoy podemos conceptualizar estas palabras, pero sí fue un gran anticipador de todas estas cuestiones que hoy estamos hablando. La idea de poner en valor el paisaje. Todas estas imágenes acompañan las obras que él presenta. Y otra cuestión es que decía, ¿no?, que además de prestar un servicio, ¿no?, un servicio, esta cosa utilitaria que podría tener esta cultura, estaban tratando de construir una identidad. Y yo creo que eso se logró, ¿no? El ACA, estos edificios del ACA, donde se insertaron, generaron un sentido de comunidad. Aquí vemos algunas fotos y estas, ¿no? Hay un Facebook que me encanta, que es del ACA, donde la gente ponía sus fotos, ¿no? O las personas hoy ponían las fotos de las familias, ¿no? Esto es en Entre Ríos, en algunos lugares la gente se sacaba fotos con los edificios del ACA. Eso me parece que lo que Vilar quería. Y que también esta impronta, ¿no?, esta imagen, esta huella, atravesó de un modo completo y extendido todo nuestro país. Hoy podemos estar en Humahuaca, en Oberá, en Misiones, una estación fantástica, estuvo a punto de ser demolida, que unos amigos lo salvaron, en las rutas. Cualquier lugar del país, nosotros podemos descubrir esa huella, ¿no?, que obviamente fue sumamente valorada. Por ejemplo, en este caso, tapa de una de las redes de arquitectura, la Casa Vela. Y creo que también como mensaje, ¿no?, no fue el único plan a nivel nacional. Otros que son sumamente rescatables, por ejemplo, en este caso, la arquitectura de los correos y los edificios para telecomunicaciones, pero en mi opinión creo que el impacto, la densidad, la complejidad, digamos, y el espíritu del ACA fue, por lo menos hasta donde yo entiendo hoy, hasta el momento, inigualable, ¿no?
Pero bueno, también vale mostrar estos otros ejemplos de arquitectura que están hablando de un plan a nivel nacional. Y, perdón, otra cuestión que yo les decía es qué cosas, ¿no? Con lo que inicié al principio, o sea, qué cosas podemos hoy continuar, ¿no? A mí me gustan este mapa de Vilar porque nos deja como el interrogante, ¿hasta dónde podemos hoy repensar esto que hizo Vilar? Especialmente en una cátedra que se llama el Taller Nación, ¿no? ¿Hasta dónde podemos seguir indagando, ¿no? Esto que él hizo. Aquí vemos que lo dejó planteado, muchas de las hojas de ruta estaban hablando, ¿no? De esta idea de expandirse de nuestro país. Y también de cómo podemos reinterpretar lo que hizo Vilar a la luz de muchas cosas que nos fueron ocurriendo. Por ejemplo, en este caso, la pérdida de nuestros ferrocarriles, ¿no? Una locura absoluta, el desmantelamiento durante la década del 90 de las líneas ferroviarias, ¿no? Y de todo lo que trajo aparejado como problemáticas de comunicación, de desarrollo a lo largo de nuestro país. E incluso esto, que hoy ya nos dimos cuenta en el medio de esta pandemia, que no es, esto para el que no sabe, es el mapa de internet con los vuelos aéreos, ¿no? Una foto de los vuelos aéreos en internet, esto que creíamos que era lo que nos iba a comunicar, pero que finalmente vuelve a replicar, si vemos el centro de Buenos Aires, el modelo del ferrocarril, ¿no? De una hegemonía de los grandes centros urbanos en términos económicos. Y quise poner este mapa, porque hice el año pasado, traje el mismo, porque hoy creo que no tengo los datos, un análisis que me parece un análisis en perspectiva. Pensemos que Vilar hizo esto en el 40, un análisis que nos da cuenta de cómo podría extenderse esta idea, ¿no? Del auto de Vilar. Vuelvo acá. Este es el mapa de los vuelos aéreos, ¿no? Un ejercicio. Si nosotros queremos ir acá, desde Jujuy a La Paz, Bolivia, buscando vuelos baratos, podemos encontrar algunos que tardan 45 horas 50 minutos, ¿no? Y que salían en ese momento, el año pasado, 25.000 pesos. Vuelvo a repetir. Jujuy, La Paz, 45 horas. Si yo me quiero ir de Jujuy a Nueva York, tardo 26 horas y gasto 34.000 pesos. No quiero decir que me voy a ir a Nueva York, pero sí que hay un claro desbalance de cómo, por más que creo que hayan agregado el año pasado, hay algunas líneas que intentan conectar estos destinos, hay algo que nos estamos debiendo, ¿no? A escala nacional, a escala regional, perdón. Si me quiero ir desde Jujuy a Ámsterdam, tardo 19 horas. ¿Qué nos está queriendo decir Vilar? Algo que después retomaron muchos otros, especialmente Rem Koolhaas con algunos proyectos como Euralil, intentando redefinir el territorio no solamente a partir de las divisiones políticas, ¿no? Sino a partir de la conformación geográfica, cultural, que no es posible que sea más barato y más rápido irse de Jujuy a Ámsterdam que a La Paz, Bolivia. Que hay algo que tenemos que pensar, ¿no? Y creo que la Facultad de Arquitectura no puede estar ajena de estas lógicas que tenemos que volver a pensar. Y para terminar, les quiero mostrar algo que también con ese dibujo anticipó Vilar en términos de patrimonio, sabía lo que era esa palabra, pero que sí su proyecto y la idea de que ese proyecto pueda ser expandido a escala regional, nos está hablando de algo que pasó 70 años después de que él lo pensó, ¿no? Esta idea de la ruta cultural. Hoy nosotros tenemos en la lista de patrimonio mundial algunos edificios
pero también tenemos inscriptos, por ejemplo, este que es el Champagnat, el sistema andino, ¿no? ¿Y qué nos está hablando la ruta cultural? No sé si lo conocen, pero el sistema de Champagnat recorre varios países y esta idea de la ruta cultural es lo que un término que avanza, digamos, sobre la idea de patrimonio, monumento, bien cultural, y que lo que está intentando decir es cómo el territorio se une a partir de cuestiones culturales, geográficas, y que en muchos casos no tienen que ver con las divisiones políticas, y que esto también fue algo que Vilar anticipó unos 50 o 60 años antes, ¿no? Con ese dibujito que estaba haciendo. Va a terminar Vilar, que tampoco era docente, no le dio, no escribió como todos los arquitectas y arquitectos modernos de ese momento su mensaje a los estudiantes, pero yo me voy a tomar la libertad de seleccionar una frase para darle a las alumnas y alumnos del Taller Nación una frase que selecciono, que él escribió, y no escribió mucho. Vilar, como les dije, escribió muy poquito, pero en un texto que se llama Arquitectura Contemporánea, él habló de cuál era el valor de la arquitectura del pasado. Y él dijo que era mucho, ¿sí? Que había que estudiar, que había que conocer, que había que valorar, pero también dijo esta frase que me parece un muy buen mensaje para las estudiantes y estudiantes. La tradición no puede ser más que un instinto respetuoso por el sano esfuerzo de nuestros antecesores. Debe servirnos de estímulo, de ejemplo, de jalón, pero nunca de cómplice voluntario para anular el esfuerzo maravilloso de una época como la nuestra. Con lo cual, mi mensaje más profundo sería decirle a todos y a todas que a pesar de lo que nosotros en la facultad le digamos, traten y hagan un esfuerzo de abrir sus cabezas y sus corazones para buscar sus propias respuestas. Así que bueno, creo que nada más. Y después tengo algunos materiales que puedo compartir. Bárbaro, Carolina, muchas gracias. Bueno, la verdad que siempre es muy lindo escucharte. Yo tuve la oportunidad de conocerte recién el año pasado y es siempre muy lindo tenerte en el taller. Me gustaría que si alguno tiene alguna consulta para Caro, quiere preguntar algo, que se anime a abrir el micrófono. Acá le voy a contestar una para, estoy leyendo, hay un montón en el chat. Ahí alguien me preguntó cuál fue el proyecto de Rembulgas que yo... ay, mira qué divino, Leonardo, un beso. El proyecto de Rembulgas que yo hablé. Yo estaba hablando del proyecto de Euralil. Cuando Rem Koolhaas, creo que lo tengo por ahí, si no lo podemos googlear entre todos, Rem Koolhaas en un momento va a abrir su oficina, saben que una es OMA, Office for Metropolitan Architecture, y después va a abrir AMO, que se dedica al urbanismo, y va a desarrollar un proyecto que va a activar la ciudad de Lille, que no estaba haciendo algo diferente de lo que hizo Vilar, o sea, estaba entendiendo Europa no ya desde la visión política, sino desde las relaciones culturales y lo que hacía Lille, el Euralil, era poner a Lille en el centro de vínculo entre Bélgica, Holanda y Alemania, y Francia, ¿sí? Tenía una posición estratégica. El proyecto, en respuesta a lo que me decían, el proyecto se llama Euralil. A ver si había alguna otra. Así funcionaba Gas del Estado. Y habría que entender cuál es el Euralil de Argentina, ¿no? Tal cual, por eso les dejo la inquietud, pero Rem Koolhaas lo pensó tarde. Lo mismo que esto que, bueno, es un placer leer lo que había escrito en su momento acerca de hoy lo que están diciendo, el futuro está en el campo, ya lo sabíamos, ¿no?
Y de hecho tiene unas frases muy... Después, Carlos Pagano me pregunta, los puntos rojos, sí. Los rojos son los existentes y los blancos a construir. Es eso, es cierto, es eso. Yo hacía el comentario de que Gas del Estado funcionaba así en su proyecto, en el sentido que decías que las grandes estaciones financiaban a las estaciones pobres o aisladas, ¿no? Claro, pero Gas del Estado era una empresa del Estado, tenía la responsabilidad. No, estamos de acuerdo, pero claro. El concepto con el que se trazaban los gasoductos, claro, y se inyectaba y se ingresaba gas a pueblos que hoy en día serían improductivos, o sea, que una empresa privada no desperdiciaría cañería, Gas del Estado lo hacía, entendiendo que las zonas más pobladas podían financiar el acceso a esos servicios de las zonas que no eran tan rentables, ¿no? En la traza tenía puntos rentables, ¿no? Claro. Dando el gas desde un punto de extracción hasta puntos rentables, iban conectando pueblos que una empresa privada haciendo ese mismo trazado no lo hacía ya después cuando se privatizaron, ¿no? Claro. Hoy hablaba con mi cuñado y me contaba, él trabaja en el ACA, no sé, ahí Caro dijo que también había visto que entró alguien que también trabaja en el ACA, y me contaba que hoy, con esto del encierro, los mayores ingresos vienen de las estaciones que están en lo que hoy Caro hablaba del interior. O sea, hoy se dio vuelta la balanza. La balanza. O sea que muchos de los ingresos están viniendo de, no sé, de las ciudades más satélites. Una cosa que también después, a nivel, yo te pasé a la publicación esta de la revista de arquitectura, si no les puedo mandar el link para bajarla de la biblioteca FADO, pero también quiero señalar esto que para mí, desde la especialidad del patrimonio, ¿no? Acá escribe, habría que crear alguna especie de comisión nacional técnica, asesora y sistemáticamente consultada que pudiera dar ideas para salvar o conservar las reliquias valiosas, el carácter autóctono tradicional, las normas inteligentes y útiles y mil otras cosas del interior que en la vorágine actual pasamos por alto y de las cuales suelen ser los peores enemigos, los mismos provincianos, encandilados más con la parte blef que con la parte noble de lo que hacemos en Buenos Aires. Eso me pareció, no está bueno que le eche la culpa al otro, pero sí esta idea de que todo el tiempo está reclamando el poder construir una identidad propia, ¿no? Sí, vorágine actual. ¿Qué sería hoy, no? No sé, pero bueno, también el interrogante, busqué esa frase de Vilar, ¿no? Porque él mismo dice, me parece que hoy es maravilloso su ejemplo. ¿Qué hacemos con esto? Lo hizo en 1940. ¿Cómo hoy volvemos a repensar y también a partir de lo que nos ha pasado, ¿no? Que no es menor. No. Si yo, recién que nombrabas la biblioteca FADU, le recomiendo a todos los presentes que se metan en la biblioteca porque hay muchísimo material para bajar y muy interesante. O sea, como empezar a veces a buscar por ahí, es como, y más ahora que es como la única manera que tenemos, ¿no? Buscar en internet, hay muchísima información, muy valiosa. Ahí le quiero decir que me escribió, gracias Pablo Ferreiro, que me encanta, él me dice Carola y me encanta. Gracias, Pablito. No sé, Pablo, si andás por ahí, si querés decir algo. Y a mi amiga Inés Mosset. A ver, respecto a la pregunta inicial. No, Ani, yo siempre agradecerle a Caro. ¿Se escucha ahí? Sí, ¿no? Sí, Pablo. Sí. Siempre muy agradecido porque
Me parece que un poco esta conferencia que da Caro resume un poco la escala que nos gusta reflexionar en el taller, que es lo edilicio, pero en relación al territorio, no solo lo edilicio como objeto abstracto y autónomo, sino como emergente de una época, de los pulsos que hay en esa época, de las necesidades, de las estrategias para que las obras se concreten, de una buena práctica, digamos, en este caso, que activa un montón de acciones y de economías y de cuestiones sanas y positivas. Y bueno, en ese sentido es lo que nos gusta como resumen. Siempre es una charla que de hecho Caro la dio por primera vez cuando éramos un pequeño espacio en el posgrado y la volvió a dar el año pasado y la va a volver a dar siempre porque me parece que es una charla como muy importante y sobre todo en este año para mí, y no quiero extenderme mucho más, se resignifica la charla porque cuando salgamos de esto de la pandemia y cuando se arregle la deuda externa, el próximo paso que sigue es volver a entender cuáles van a ser las dinámicas que se van a poner en marcha para reactivar las economías a lo largo de todo el territorio, las formas de habitarlo, las infraestructuras o las formas de ecualizar un poco la manera de ocupar y las economías posibles dentro de lógicas que no destruyan ciertos ciclos renovables o sanos para el ambiente y el hábitat. Con lo cual, así como en algún momento el Estado logró vincularse con el privado y llamó a concurso y se puso en marcha toda una gran fuerza de inteligencia en manos de los profesionales y de los funcionarios que confiaron en eso, sería bárbaro que vuelva a ocurrir ahora, ¿no? Por lo poco que vamos viendo y por lo que pudimos tener un poco acá en el taller, a partir de la charla con Juan Grabois y a partir de las convocatorias a concursos de estudiantes de Habitar, pareciera que está todo un poco como desarticulado el pensamiento sobre el futuro. Tal vez en estos momentos es la manera de poner en juego esas necesidades urgentes que se vienen, y por ahí con todas estas cosas que vamos viendo en el taller, y por ahí con algo de nuestra participación, y por ahí con interactuar con otros espacios y por fuera de la facultad, podamos ayudar a recuperar como esta idea de cómo hacer estas cuestiones. Ojalá podamos contribuir. Y sobre todo a mí lo que más me interesa, y que Caro lo marcó en su ponencia, es que los estudiantes puedan empezar a entender lo virtuoso de estas prácticas, ¿no? O sea, pasaron ¿cuántos años ya de todo esto? No sé, 60, 70, 80 años. Y cuando un proyecto es muy sólido y como armado muy desde la buena leche y bien pensado, soporta incluso el delirio que es este país en términos de continuidad de los procesos en el tiempo, ¿no? Entonces, para mí es como súper importante tu charla. Caro, me acuerdo haberte dicho que la teníamos que poner en esa cosa que iba a haber de prácticas públicas, para visibilizarla aún más. Y bueno, nada, volver a agradecerte y valorar el laburo que para nosotros es... A vos, Pablo. Bueno. Un gusto estar con el Taller Nación. Y bueno, espero que nos volvamos todos a encontrar muy, muy pronto, personalmente. Pero mientras está esta posibilidad, que bueno, no es la mejor, pero estamos juntos. Mira, yo termino con esto, que lo dije, creo, pero lo digo todo el tiempo donde me preguntan, cuando me dicen, che, qué quilombo la facultad, ¿no? ¿Cómo es dar clase? Y yo
ya dije varias veces en estos días, me parece que en estos momentos para mí el taller o la facultad, digo el taller porque es donde, pero también tenemos reuniones de titulares cada 15 días más o menos y de adjuntos. El taller en particular, y me imagino que los demás talleres debe pasar lo mismo, a mí me resulta el único lugar donde hay como entusiasmo y hay un pensamiento a futuro, y trabajo. O sea, cuando prendemos los lunes y jueves acá y más las reuniones que tenemos aparte, entras como en un momento donde hablas de proyectos, hablas de futuro, hablas de ideas. Cuando salís de esto, volvés a caer en unos escenarios donde todo es conflicto, incertidumbre, angustia, con lo cual yo estoy sumamente agradecido a los estudiantes y a los docentes por sostener lo que viene. Y siento que cuando entro acá a estos lugares, estamos muy, muy juntos, aunque obviamente, y ahí lo tengo a Santarelli por ahí atrás, estamos desesperados por la comida, por los asados, por los viajes, así que ya llegará, ya llegará. Ya nos iremos la a mejor visitar. manera de transitar esta situación. Ya tendremos 2 autos como Vilar, Pablo, y nos iremos todos a ver las obras. Exactamente. Beso grande, Caro, muchas gracias. Bueno, un beso, gracias al Taller Nación, y bueno, les mando un beso muy grande.